Bien, entonces decíamos que lógica positiva, se dice que un sistema o un circuito está en lógica positiva cuando las variables lógicas están activas en alto, ¿no? En alto, en alto. O también cuando el sistema ejecuta una acción cuando está activado en alto, ¿no es cierto? Cuando el sistema ejecuta una acción cuando está activado en alto. ¿Qué quiere decir estar activado en alto? Yo tengo aquí mi pulso cuadrado, ¿no es cierto? Y en alto quiere decir cuando está arriba, ¿no? Entonces, aquí quiere decir alto. También esto se representa con la letra H de high, ¿no es cierto? En inglés, alto, ¿no es cierto? Y esto es igual a un 1 lógico, y esto es igual a 5 voltios, ¿ya? Entonces, decimos que estamos o que tenemos lógica positiva cuando las variables están activas en alto. Es decir, cuando una variable se activa, ¿no es cierto? Quiere decir que tiene un valor de un 1 lógico o de 5 voltios, ¿no es cierto? Eso es lógica positiva. Lógica negativa, en cambio, es lo contrario. Se dice que un sistema negativa, se dice que un sistema está en lógica negativa cuando las variables lógicas están activas en bajo. O también cuando el sistema digital ejecuta una acción estando en bajo. O el sistema ejecuta una acción o se activa cuando está en bajo. Entonces, ¿qué significa estar en bajo? Quiere decir, voy a hacer el mismo gráfico de arriba, ¿no es cierto? Pero solamente lo voy a hacer aquí abajo. Quiere decir ese quiere decir alto, ¿no es cierto? Perdón, ese quiere decir, bueno, ese quería decir alto, pero bajo quiere decir este punto de aquí, ¿no es cierto? Ese quiere decir bajo, que también se representa con la letra L, ¿de qué? De low, ¿no es cierto? Que es bajo en inglés. Y eso quiere decir un cero lógico. Y esto también quiere decir un 0 voltios, ¿ya? Entonces, esa es lógica positiva. Lógica positiva significa cuando las variables, si una variable está activa, ¿no es cierto? En lógica positiva, una variable activa quiere decir que tiene 5 voltios o tiene un 1 lógico, ¿no? Una variable activa. En lógica negativa, una variable lógica está activa cuando tiene un 0 lógico o 0 voltios, ¿no? ¿Ya? Ahora, lógica mixta. Lógica mixta. Lógica mixta, en cambio, es la unión de las dos lógicas. De las dos lógicas. De las dos lógicas, ¿ya? Esto es bastante importante porque, bueno, la razón de que se ve lógica positiva, lógica negativa, es que las compuertas que mejor tiempo de respuesta tienen son las compuertas NAND, y las compuertas NOR. Las compuertas NAND
las compuertas NAND y las compuertas NOR. NAND y NOR. Son las que mejor tiempo de respuesta tienen, ¿no? Las compuertas NAND y las compuertas NOR. Entonces, por eso es que se ve, eh, lógica mixta. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es, voy a subir un poquito esto, ¿no es cierto? Es equivalencia de compuertas. Equivalencia de compuertas. Compuertas. Equivalencia de compuertas, ¿ya? Entonces, en equivalencia de compuertas, yo tengo lo siguiente. A ver, si yo tengo esa compuerta, señorita Katy Cañar, ayúdeme, ¿qué tipo de compuerta es esta? La NAND, dije. La NAND. AND. La AND es la AND. La AND, ¿no es cierto? Esto es equivalente, 3 rayitas significan equivalencia, ¿no es cierto? Esto es equivalente a lo siguiente. ¿Qué compuerta es esta, señor Jinson Pilco? Esa que estoy dibujando. No. No, muy bien. Esto es equivalente y esa que acabo de dibujar, ¿qué compuerta es, Franklin? ¿Esa de aquí qué compuerta es? Una NOR. Una NOR, muy bien, una NOR, ¿no es cierto? Y esto es equivalente es la misma NOR, ¿no? A la siguiente representación. Bien, aquí antes de continuar, estas dos representaciones, ¿no es cierto? Miren, la negación así a través de una NOT o a través de de un círculo, ¿no es cierto? Las dos formas es lo mismo, ¿no? Las dos formas es lo mismo. Por eso estas compuertas son equivalentes. Esta sigue siendo una compuerta NOR, ¿no es cierto? Una compuerta NOR, pero con sus entradas negadas, es decir, A negado y B negado. Esta también sigue siendo una compuerta NOR, ¿no es cierto? Y con sus entradas negadas, A negado, B negado. Entonces, esto me parece, sí lo había explicado. Esto tiene su fundamento en Morgan. Entonces, F es igual, ¿no es cierto? A por B, ¿no es cierto? Esa es una AND. AND es la multiplicación A por B, ¿no es cierto? Pero también, de acuerdo a un teorema, a un postulado, ¿no es cierto? Me dice que si yo niego 2 veces, ¿no es cierto? Es como que no hubiera negación. Entonces yo A por B lo niego 2 veces, ¿no es cierto? Está 2 veces negado y es como que no hubiera negación. Pero Morgan me dice que, ¿no es cierto? A por B negado, así, es igual a A negado más B negado. Entonces, siguiendo eso, ¿no es cierto? Yo tomo y digo, a ver, voy a tomar solo la negación de más adentro, entonces me va a quedar A negado más B negado y la negación de arriba se mantiene. Y eso es lo que yo tengo en esa compuerta NOR, ¿ya? Eso es lo que yo tengo en esa compuerta NOR. Entonces yo puedo decir que aquí yo tengo esa compuerta AND, ¿no es cierto? Y su equivalencia es una compuerta NOR negada con sus entradas negadas. Y esta es la función lógica, ¿no es cierto? Donde esta AND se representa con esto
¿no es cierto? Y esta NOR se representa con esta función lógica, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien, vamos a continuar. Ahora voy a poner una compuerta OR. Y voy a tener A, B y F, ¿no es cierto? Una compuerta, esta es una compuerta OR, ¿no es cierto? Entonces, la equivalencia de esta compuerta es la siguiente. Es una compuerta NAND una compuerta NAND de esta manera, ¿no es cierto? AB, que también esto es equivalente a decir lo siguiente, ¿no? A, B, F, ¿no es cierto? Otra vez, yo puedo representar una negación de esta forma, con esta compuerta NOT, y de esta forma, ¿no? Con un círculo, ¿ya? Las dos formas es lo mismo. Entonces, F es igual, ¿no es cierto? De esa compuerta, F es igual a más B. Pero esto, según el postulado, me dice que si yo niego dos veces, no pasa nada, ¿no es cierto? Y Morgan me dice que A más B negado es igual a A negado por B negado. Y esto es igual a decir A negado por B negado y todo negado, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí está la equivalencia de compuertas. Esto, ¿no es cierto? Es la representación de esta función lógica y lo de acá, ¿no es cierto? Esta función lógica se representa con esta compuerta lógica. Por lo tanto, ahí está el fundamento de estas compuertas lógicas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Inge, disculpe, ¿ahí ya quedaría ahí o todavía se le puede simplificar o anular la negación total de A por B? ¿Cómo puedes simplificar la negación? No, está quitando la negación total. ¿Por qué? ¿No se podría o ahí ya quedaría? No, ahí ya quedaría. Bien, lo que estamos buscando es la equivalencia, ¿no? La equivalencia de compuertas. No es simplificación, sino la equivalencia de compuertas. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Qué pasa si yo tengo tengo una NAND de esta manera? ¿No es cierto? Si yo tengo una NAND de esta manera, voy a buscar la equivalencia de esta compuerta. Mucho ojo que el título es equivalencia de la compuerta, ¿no? No es simplificación, sino equivalencia de la compuerta. Entonces yo tengo esta compuerta, NAND, ¿no es cierto? Y la compuerta NAND, ¿no es cierto? Es igual a una OR. La compuerta NAND es igual a una OR negada así. Perdón.
y aquí tengo F, y aquí tengo A, tengo B, ¿no es cierto? Y esto es igual, ¿no es cierto? Esto es igual a decir, bueno, aquí me salté el... F, A, B. Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? En funciones lógicas, lo que tengo aquí es lo siguiente. Tengo F es igual a por B negado, ¿no? Si ven que este circulito aquí es lo que me niega todo y me indica que es la NAND. Es la NAND. Y esto es igual, de acuerdo a Morgan, ¿no es cierto? A A negado más B negado, ¿no es cierto? Que es lo que tengo en la siguiente compuerta, es lo que tengo aquí. Mientras que esto es lo que tengo acá. ¿Ya? Esto está más fácil, ¿no? Porque, bueno, más fácil de entender porque no tengo que hacer algún cambio o doble negación, ¿no es cierto? Simplemente es la aplicación de Morgan directamente. Vamos con la siguiente. Voy a subir hasta aquí. ¿Qué pasa si yo tengo ahora una NOR? ¿Qué pasa si yo tengo una NOR? Así. Tengo A, tengo B, tengo F, ¿no es cierto? Esa es la NOR. Entonces, la NOR es igual a decir, voy a mantener el mismo orden anterior, es igual a decir a una AND, ¿no es cierto? A una AND, pero con sus entradas negadas. De esta manera. Entonces aquí está A, B, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo que decir negación, negación, F, ¿no es cierto? Y en cuestiones de funciones, esto es A más B, pero todo negado, ¿no es cierto? Esto es la NOR. Y según Morgan, ¿no es cierto? Según Morgan, esto es A negado por B negado. ¿Ya? A negado por B negado. Y eso sería la equivalencia de compuertas. Eso sería la equivalencia de compuertas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí sobre la equivalencia de compuertas? Tenemos 4 equivalencias de compuertas, ¿no? 4 equivalencias de compuertas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? O sea, una pregunta, o sea, las equivalencias de las compuertas que están expresadas, de ahí ya no se simplifican, ahí quedan, ese es el valor de lo que vale. No, sí, exactamente. La idea no es buscar simplificación, sino una equivalencia. Ahora, les explicaba que la razón por la que uno se busca una equivalencia es porque los tiempos de respuesta de la NAND y de la NOR, perdón, los tiempos de respuesta de la NAND y de la NOR son mucho más rápidos que los tiempos de respuesta de otras compuertas como la OR, la AND, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se busca la equivalencia de compuertas. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bien, vamos a ver. Ya apagaron las cámaras, vuélvanlas a prender. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio.
Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y después de hacer el ejercicio vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, señor Pilco, ayúdeme por favor con la lectura. Juan y María son padres de José y Susana. Cuando salen a comer, van a un restaurante donde solo venden pollo u otro donde solo venden hamburguesas. Antes de salir, votan para decidir dónde ir. Gana la mayoría absoluta, excepto cuando los padres están de acuerdo, cuyo caso ellos ganan. Cualquier otro empate significa ir al restaurante de pollo. Diseñar un circuito lógico que seleccione de forma automática el restaurante elegido. Bien. Y aquí vamos a aumentar algo. Diseñar un circuito lógico con compuertas NOR y NAND. Compuertas NOR y NAND. Perdón. NOR y NAND. Compuertas NOR y NAND. ¿Ya? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es una tabla de verdad, ¿no es cierto? Vamos a hacer una tabla de verdad. Entonces dice que José, ¿no es cierto? José es el papá. María es la mamá. Vamos a representar a José con P y a María con M. José y Susana, perdón, no es José, no es No es Juan ahí. Juan y María, ¿no? Es Juan y María. Es Juan y María, ¿no es cierto? José y Susana son los hijos. Susana son hijos, ¿no? Bien. Así pasa, ¿no? Bien. Ellos se van a representar, José con la letra J y Susana con la letra S, ¿ya? Ahora, voy a determinar que cuando van a comer pollo, va a ser el 0. Y cuando van a comer hamburguesa, va a ser el 1. ¿Ya? Cuando van a comer pollo es 0 y cuando van a comer hamburguesa es 1. Entonces, de acuerdo a eso, voy a llenar mi tabla de verdad. Tengo una sola salida que es la decisión, ¿no es cierto? La salida es la decisión. Si van a comer pollo, van a comer hamburguesa. Y los que votan son 4, ¿no es cierto? Que es, voy a anotar aquí, papá, mamá, José y Susana. Y la salida es F, la cual va a decidir si es que comen pollo o comen hamburguesa. Entonces vamos a ir llenando. Cero, 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 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1011, 1100, 1101, 1110 y 1111. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Hay algún error tal vez? Señor Shiwe, ¿hay algún error tal vez en la tabla de verdad?
Hasta ahorita solo... No, no, ingeniero, está bien. Ya, No, no, ingeniero, está bien. ya, sí está bien, ¿no? Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir llenando la tabla de verdad. Dice, comienzan desde aquí. Gana la mayoría absoluta, excepto cuando los padres están de acuerdo. Entonces, voy a ir viendo cuando los padres están de acuerdo. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí, papá y mamá, ¿no es cierto? Ellos son los papás, ¿no es cierto? Entonces, ellos quieren ir a comer pollo, por lo tanto, ellos deciden, ¿no es cierto? Acá también ellos deciden. Acá también ellos deciden. Acá también ellos deciden. Aquí ya no deciden, ¿no? Solo cuando los padres están de acuerdo. Entonces, miren, acá tampoco deciden. Acá se ponen otra vez de acuerdo y deciden ir a comer hamburguesa. Entonces van a comer hamburguesa, hamburguesa y hamburguesa. De ahí dice que gana cuando hay mayoría. Entonces vamos a buscar las mayorías. Por ejemplo, aquí hay mayoría. 3 quieren ir a comer pollo, entonces se van a comer pollo. Aquí hay empate, empate. Aquí hay mayoría, entonces se van a comer hamburguesa. Aquí hay mayoría, entonces se van a comer pollo. Aquí hay empate, empate. Aquí hay mayoría, entonces se van a comer hamburguesa, ¿no es cierto? Dice, cualquier otro empate significa ir al restaurante de pollo. Entonces, si hay empate, como aquí, ¿no es cierto? Miren, hay un empate, entonces se van a comer pollo. Empate, se van a comer pollo. Empate, se van a comer pollo. Empate, se van a cenar pollo. ¿Ya? Esas son la tabla de verdad. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de cómo lo hicimos? No, Inge. ¿Está claro? Sí. ¿Los demás? Sí, ingeniero, está muy claro esa, justamente. Ya. Entonces, de acuerdo a eso, ahora sí quiero que por favor, vamos a ver. Señor Manitio, ayúdenme por favor con la función lógica f. F es igual, entonces comencemos con los unos, ¿no? Es decir, los min términos. F es igual, ahí está, S1 a qué es igual. Más alto, no lo escucho. Es igual a ver dónde está, Aquí. sí, a P negado y MJS. Ya, muy bien. Siguiente. Sería P, M negado y JS. Muy bien. Siguiente. Sería PM, JS negado, las dos negados. J y S negado. Sí. Ya. Siguiente. Sería, siguiente, a ver, sería, ya me confundí, a ver, sería, Estamos aquí, ¿no? sí, es que, ya, a ver, ahí sí, sería, en la siguiente sería P y M y J negado S. Ya, muy bien. La siguiente. Sería la siguiente a continuación, ¿verdad? Sí. Sería P, M, J y S negado. Muy bien. ¿Y la última? Ninguna es negada. Ya, muy bien. Excelente. Gracias, Iverson. Jordi, ¿tiene la mano alzada? ¿Levantó la mano Jordi? ¿No? Bueno, a ver, vamos a seguir. Señor Morante, ayúdeme, por favor. ¿Qué términos puedo agrupar entre los que están aquí? Por ejemplo, los dos últimos de cajón se agrupan porque tengo factor común PMJ, PMJ, ¿no es cierto? Factor común. ¿Qué otro término puedo agrupar? El tercero con el cuarto Inge. Y el cuarto, Inge. Tercero y cuarto, muy bien. ¿Otro término más?
¿Estos de aquí puedo agrupar? Quinto y sexto. Ya están agrupados, ¿no? Primero y el segundo solo hay dos que puede agrupar. J y S. Estos términos no los voy a agrupar aún, ¿ya? Bien. Michael. Dígame, ingeniero. Bien, a ver, ayúdeme por favor. ¿Qué me queda entre los términos en rojo? ¿Cuál es el factor común? Ya, el factor común ahí es la P, a ver, la P, la M. Ya nos quedaría también las Jotas y J adentro nos negado. quedaría únicamente las S. Sí, S negado más S normal. Bien, vamos con los siguientes términos. ¿Cuál es el factor común? PMJ y igualmente también quedan la S negada más la S normal. Ya, muy bien. Ya sabemos que esto se hace 1, ¿verdad? Bien, señor Manchay. ¿Qué más puedo agrupar ahí? J y S. Los dos primeros términos. Ya, antes de ir ahí, ¿no es cierto? El 2 y el 3 no podemos agrupar. El 3 y el 4, ¿no? También. Vamos el 3 y el 4, ¿ya? Entonces, señor Manchara, ayúdeme. Estos voy a copiar tal cual como vienen. Y si agrupo PM, ¿no es cierto? ¿Qué me queda dentro del paréntesis? J más J negado. Ya, muy bien. Y eso es igual a 1, ¿no? Muy bien, ahora sí. A ver. Vamos a ver. Franklin Cañar. ¿Qué más puedo agrupar? Las dos primeras, sí. Ya, antes de agrupar las dos primeras, puedo agrupar, por ejemplo, las dos últimas, ¿no? ¿Qué factor común se repite en las dos últimas? Franklin, Solo P. P, ¿no? Entonces me queda M negado, bueno, voy a poner primero esta, M más M negado, J, S, ¿no es cierto? JS, ¿ya? Bien, aquí voy a hacer un pequeño cambio de variable, ¿no es cierto? Este JS le voy a llamar X, ¿no es cierto? Vamos a volver a copiar con el cambio de variable. Esto es igual a decir P negado, M negado, JS más P, M más M, X, ¿no es cierto? ¿A qué es igual, señor Jordi? ¿A qué es igual este paréntesis? Este paréntesis de aquí, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual este paréntesis? M más X. M más X, ¿no? M más X, ¿verdad? M más X. Vuelvo a hacer la distribución, ¿no es cierto? Ahora voy a decir que X, lo que vale X, que es JS, entonces me va a quedar F es igual
a P negado M J S más PM PM. Ya. Y si no se le hiciera ese cambio de variable, ¿podría continuar tal como está ahí o es necesario hacer ese cambio de variable? Si ustedes lo pueden hacer sin hacer el cambio de variable, si ustedes miran que aquí hay un teorema de la absorción aquí, ¿no es cierto? Sin hacer el cambio de variable, háganlo directo, ¿no? Pero si no lo miran, yo simplemente lo hice para que se pueda entender, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya voy a hacer que X valga JS, entonces multiplico P por JS, entonces ¿qué me queda? Más P por JS, ¿no es cierto? P por JS. Me queda P por JS, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo único que hice? Lo único que hice fue de aquí, ¿no es cierto? Determinar que aquí hay un teorema de la absorción, tal cual como lo veo aquí, ¿no es cierto? Un teorema de la absorción. Entonces, esto es M más X, ¿no es cierto? M más X. Y luego, en el siguiente paso, lo que hice fue multiplicar P por M y P por X, ¿no es cierto? Y me queda PM y P por X, que X vale JS. Entonces, ya puse otra vez JS, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora sí voy a agrupar, ¿no es cierto? Ahora sí voy a agrupar el primero con el último, ¿no es cierto? Vamos a ver qué me queda. F es igual, si saco factor común JS, señor Rodríguez, ¿qué me queda dentro del paréntesis? JS quedaría PM Ya más. más ahí se le podría hacer la variable, se le podría poner más X. No. Más P. ¿Ya Más no? PM más P, ¿no? P negado M más P. Entonces, P lo voy a anotar primero, ¿no es cierto? Este P de aquí lo voy a anotar primero, más P negado M, ¿no es cierto? P negado M, ¿ya? Si yo saco factor común JS, ¿no es cierto? Aquí es como que yo escondiera este JS, ¿no? Es como que yo viniera y lo escondiera. ¿Qué pasa si yo escondo este JS? Me queda P, ¿no es cierto? Entonces P. Y si yo saco factor común de aquí JS, me queda P negado M, ¿no es cierto? P negado M. Más lo que no escribí, que es PM, ¿no? PM. ¿Ya? PM. Bien. ¿A qué es igual este P más P negado M? A P más M. Bien, a P más M. A P más M, ¿no? P más M. Y esto más PM. Vuelvo y hago la multiplicación, ¿no es cierto? La distributiva. Y me queda que P por JS más M por JS, ¿no es cierto? Más PM más PM. ¿Ya? Aquí, eso de aquí ya no hay cómo simplificar más, ¿no es cierto? Ya no hay cómo simplificar más. Si simplifico, puedo agrupar, pero no se va a simplificar. Por lo tanto, la manera en la que lo voy a representar es de esta forma, ¿ya? Esa es la forma en la que voy a representar. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro?
Dije una pregunta, cuando se representa, ¿se puede representar con la última también o con la antepenúltima? Puedo representar con la última, ¿no es cierto? En este caso, aquí, si utilizo variable con puertas lógicas de 2 entradas, aquí voy a utilizar dos compuertas lógicas, más 2 de acá, más una de acá, serían 5 hasta ahí, 6, 7. 7 compuertas lógicas utilizaría en esta forma de aquí, ¿no es cierto? En cambio, acá utilizaría 1, 2, 3, 4, 5. 5 compuertas lógicas. Me ahorraría 2 compuertas. Por eso es que estoy utilizando la penúltima, ¿no? Esa es la razón. Bien, entonces, Una pregunta. dígame. Como ahí tenemos diferentes variables que las variables están representadas, las compuertas lógicas que son A y B, Ajá. ¿y cómo lo podría yo volverle a las variables de las puertas lógicas? ¿Cuáles variables? Por ejemplo, yo tengo P, J, S, pero ahí, ¿cómo me ubico a dónde está la A y la B? Que son las variables de las puertas lógicas. No sé si me hago entender. Sí, sí. A ver, las variables lógicas no solamente es A, B, C, D, es todo el abecedario, ¿no? Puede ser M, X, L, todo el abecedario son las variables de las compuertas lógicas. Entonces, no, en este caso no es necesario ponerlo en función de A, de B, de C, ni de D. Lo puedo dejar ahí, P, M, J, S. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Proteus, ¿no es cierto? Vamos a Proteus, ¿no es cierto? Y en Proteus, lo primero que voy a hacer es poner las compuertas, ¿no es cierto? Voy a poner AND, la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta, vamos a poner logic state. Logic state, voy a coger logic state y logic proof, ¿ya? Entonces, miren, vengo aquí. Y aquí pongo, este va a ser, voy a poner papá, ¿no es cierto? Es la variable P, ¿no es cierto? Poner grandecito. Ya. Voy a poner mamá. Es la variable M, ¿no es cierto? Voy a poner José. Es la variable J. Y voy a poner Susana. Es la variable S. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo PMJS. Ya no necesito A, B, C, D, ¿no? No necesito A, B, C, D. De hecho, esto es todo lo que necesito, ¿no? PMJS, es todo lo que necesito, ¿ya? Entonces, miren, voy a hacer justamente esta función de aquí, ¿no es cierto? Entonces voy a comenzar aquí. Por favor, ubíquense aquí. P más M. P más M, ¿no es cierto? ¿Con qué represento la suma, señor Shiwe? ¿Con qué compuerta se representa la suma? Con la OR. Muy bien, con la OR, ¿no? Entonces vamos con la OR. Entonces me dice P más M. Entonces P más M es esto. Y miren, aquí yo ya estoy haciendo P más M. No necesito poner A, B, C, D. Ahí está P más M, ¿no es cierto? Entonces miren, ahora fíjense aquí, voy a representar J por S. Señor Shiwu igual. ¿Qué compuerta me representa la multiplicación?
La AN. La AN, ¿no es cierto? Entonces, miren, J por S. Ahí está la AN, ¿no es cierto? Ahora miren, aquí ya tengo P más M y aquí tengo JS. ¿Qué están haciendo JS y P más M? Están multiplicando, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta que están multiplicando? Entonces, como están multiplicando, acá cojo y multiplico. ¿No es cierto? Y miren, aquí ya tengo JS que multiplica a P más M. JS, aquí está JS que multiplica a P más M. Aquí está en compuertas lógicas. No hay necesidad de pasarlo a B, C, D, ¿no es cierto? Con las mismas variables, ya lo hice, ¿no es cierto? Entonces, Gracias, ingeniero. Sí, quedó claro. La verdad que yo pensaba que solo eran las abecedarios que siempre se utilizaban. A, B, A, B. ya. O Entonces, sea, hasta D. sí, entiendo. Entonces, aquí dice P por M, ¿no? P por M. Entonces, voy a multiplicar aquí, AND, y pongo, voy a ponerlo acá. P, ¿no es cierto? Está aquí arriba. Por M. Entonces, miren, ya tengo el P por M, ¿no es cierto? Este de aquí ya lo tengo hecho aquí. Aquí está P por M. Y ahora, este P por M suma con lo que tenía hecho antes. Entonces, estoy sumando. Aquí vengo con una OR y sumo las dos. ¿No es cierto? Sumo. Entonces, pongo play, ¿no es cierto? Pongo play. ¿Y qué hago? Miren, si papá y mamá están de acuerdo, ¿no es cierto? En este caso están de acuerdo en ir a comer pollo y José y María quieren ir a comer hamburguesa, no se van a comer hamburguesa, se van a comer pollo. Si papá y mamá están de acuerdo en ir a comer hamburguesa, se van a comer hamburguesa. ¿No es cierto? Se cumple con lo que nos pedía el ejercicio. Si hay mayoría, en este caso Susana, José y mamá quieren pollo, entonces se van a comer pollo. En cambio, si papá, José y Susana quieren ir a comer hamburguesas, se van a ir a comer hamburguesas. Entonces, todas las variables se cumplen, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Ya comprobamos que todas las posibles combinaciones se cumplen. Entonces, este ejercicio está funcional, ¿no? Ya lo hicimos, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Dije una pregunta acerca de, por ejemplo, cuando ya no nos funciona, diga, haciendo la prueba, ¿eso tendríamos que revisarlos en la simplificación? Ya. ¿O dónde se revisa eso? ¿Cómo yo me doy cuenta dónde estoy fallando, no? Entonces yo vengo a la tabla de verdad y comienzo a comprobar uno por uno en la tabla de verdad. Por ejemplo, 0, 0, 0, 0 tiene que darme 0. Entonces yo vengo acá. 0, 0, 0 me dio 0. Muy bien. Al siguiente, 0, 0, 1 tiene que darme 0. Entonces 0, 0, 1 tiene que darme 0. Muy bien. Vamos con el siguiente. Así compruebo, ¿no es cierto? Y de ahí vengo por aquí, por ejemplo. 0, 1, 1 tiene que darme 1. 0, 1, 1, 1. No me dio 1. Supongamos que no me dio 1. Digo, esperen. Aquí tengo un error. Entonces, ¿dónde estuvo el error? Estuvo aquí, ¿no es cierto? Yo comprobé, aquí hay un error. Entonces, ahí hay un error, por lo tanto, yo busco este término de aquí. ¿Dónde está este término de aquí? Miren, está aquí. 0, ¿dónde está? P, de hecho está aquí, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente esté mal puesto desde aquí. Si no está mal puesto desde aquí, tengo que ir buscando dónde me he equivocado en la simplificación. Línea por línea, línea por línea, línea por línea. Ir buscando hasta que dé con la simplificación, ¿ya? Esa es la manera en la que yo simplifico, en la que yo busco el error. ¿Sí está entendido? Sí, y por ejemplo, si es que al momento de correr de una me marca uno en el Logix Pro, creo que es donde que marca, o el Logic State.
Logic state. Por ejemplo, cuando lo reproduzco me marca 1 automáticamente. Está mal puestos los implementos, digo, o sea, los circuitos, creo. ¿O qué es? ¿O a qué se debe? Ya. Si es que usted dice, si es que le marca uno, ¿dónde? Aquí. Ahí, o sea, al momento de producir me marca 1 automáticamente. Ah, si es que está 00 le marca uno. Sí, me marca 1, sí. Ya, lo que tendría que ver es si es que aquí, bueno, lo mismo, ¿no? Si es que aquí está bien hecha esta función, está bien puesta esta función de acuerdo a los unos, primero, luego tendría que revisarla acá y luego tendría que comenzar primero revisando si es que esto está acorde con, en ese caso, esto, ¿no es cierto? La función lógica simplificada. Entonces, rápidamente, JS, aquí está JS, eh, P más M, aquí está P más M, luego multiplican las dos, luego J por M suma a los, está bien. Entonces, ¿dónde está mal? Ah, posiblemente esté mal aquí, entonces voy viendo cada una de estas líneas, digo, ah, por aquí me equivoqué, ah, aquí no era negado, era sin negar. Entonces voy, regreso, veo, corrijo todo y vuelvo a hacer acá, ¿ya? De hecho no lo vuelvo a hacer, solamente lo corrijo, ¿no? Esa es la manera en la que hace. Yo me equivoqué en una clase del día, creo que sí les dije, en una clase del día me equivoqué, un ejercicio bastante largo, y ahí está la manera en la que yo corrijo en clase. En clase, en vivo, estoy corrigiendo cómo estoy buscando el error, encuentro el error, lo corrijo y voy a Proteus y lo corrijo. No me demoro más de 5 minutos haciendo ese procedimiento de ver dónde estaba equivocado, corregir y corregir en Proteus y hasta que me salga. Si es que la tabla de verdad no se cumple en el circuito lógico, entonces el circuito lógico está mal, ¿no? No sirve. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Comprobar la tabla de verdad, ¿no? Entonces, en este caso, yo compruebo la tabla de verdad, ¿no? Por ejemplo, la tabla de verdad me dice que si tengo 1100, me va a dar 1, ¿no? Y vengo acá, miren. ¿Dónde está? 1100 me va a dar 1. Si se dan cuenta, 1100. Entonces, aquí también, 1100. Si tengo 1, 0, 1, 1, me va a dar 1. Miren, 1, ¿dónde está? 1, 0, 1, 1 me va a dar 1. Si se dan cuenta, aquí. Entonces, la tabla de verdad tiene que cumplirse en el circuito lógico y cuando se cumple, el circuito lógico está bien. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a aplicar lo que nosotros conocemos o lo que nosotros aprendimos hoy, ¿no es cierto? Porque dice diseñar el circuito lógico con puertas NOR y NAND, ¿no es cierto? Entonces, vamos a venir acá. Ya una vez que hemos realizado el circuito, vamos a colocarnos aquí en la equivalencia de compuertas. Entonces vamos a comenzar desde aquí arriba. Ubíquense aquí arriba, por favor. Aquí, ubíquense aquí, ¿no es cierto? Tengo una OR, ¿no es cierto? Y una OR, miren, una OR es igual a una NAND con sus entradas negadas. Entonces voy a colocar aquí, miren, esta OR, perdón, antes de eso, aquí voy a pedir la NAND. Y voy a pedir la NOR. ¿Cierto? Ya. NAND y NOR. Entonces me dice que una OR es igual a una NAND, pero con sus... Ahí me faltó otra. Perdón. La NOT. Y ahora sí. Es igual a una NAND, pero con sus entradas negadas. Entonces miren, ya tengo ahí mi equivalencia de compuerta. ¿Qué es lo que hice? Simple, ¿no es cierto? Esta compuerta de aquí es igual a esta, ¿no es cierto? Entonces, esta compuerta es igual a ¿qué? A J, ¿no es cierto? Perdón, a P, ¿no es cierto? Y a M. Entonces aquí pongo P y aquí pongo M. Entonces ya tengo la equivalencia de esta compuerta, la tengo aquí. Vuelvo y repito. Una OR, ¿no es cierto? Una OR es igual a una NAND con sus entradas negadas. Entonces, mire, una OR
¿no es cierto? Una OR, perdón, una OR aquí arriba es igual a una NAND con sus entradas negadas. Entonces ya tengo las entradas negadas, que es P y M, ¿no es cierto? Y tengo mi compuerta equivalente. Estas dos compuertas son equivalentes. Ahora vengo aquí esta AND. Entonces vengo esta AND. Mira, la AND es igual a una NOR con sus entradas negadas. Entonces vengo acá y pongo la NOR, ¿no es cierto? La NOR. Aquí abajito pongo la NOR. Y me dice que aquí esta AND es José, J y S, ¿no es cierto? Entonces vengo acá, que por cierto va a ser todo más adelante. Ahí lo voy a poner ya. Entonces, esta AND es igual a la NOR, pero con sus entradas negadas. Entonces, pongo aquí las entradas negadas. Not. ¿No es cierto? ¿Ya? Y esta AND está colgada de J y de S. Por lo tanto, aquí también me cuelgo de J, ¿no es cierto? Y me cuelgo de S. Entonces, esta AND es equivalente a esta NOR. Esta OR es equivalente a esta NAND, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Vamos a ver si me entendieron. Señorita Katy Cañar. Esta AND es igual. ¿Cuál es la equivalencia de una AND? La equivalencia de una AND, ¿cuál es? A una NOR, o sea que tiene sus dos entradas negadas. Muy bien. Una NOR con sus entradas negadas. Entonces, esta NAND, pongo una NOR, ¿no es cierto? Aquí, pongo la NOR. Y pongo la negación de sus entradas, ¿no es cierto? Esta entrada y esta entrada. ¿Ya? Entonces, miren, estas compuertas de aquí, ya tengo aquí con sus equivalencias. Ahora, ¿qué me falta? Vamos a subir esto un poquito más para que me alcance. ¿No es cierto? Ahora me falta esta AND. Esta AND. Esta AND es, la equivalencia es una NOR. ¿No es cierto? Es una NOR. De igual manera con sus entradas negadas. Es decir, NOT y NOT. Ahora me pregunto, ¿dónde está colgada o de dónde están colgadas esta AND? De P y de M. Por lo tanto, aquí cojo, ¿no es cierto? Cojo P, cojo M. P y M. ¿No es cierto? P y M. ¿Ya? Entonces ya tengo esa equivalencia. Ahora, esta es una OR, ¿no es cierto, señor Pilco? ¿Cuál es la equivalencia de una OR? Señor Pilco, Una NAND doblemente negada con sus entradas. con sus entradas negadas. Entonces, esta de aquí es la entrada 1 y la de acá es la entrada, la otra entrada, ¿no? Y lo último que me falta para saber si es que vale es poner el logic proof aquí, ¿no es cierto? Y vamos a ver si es que vale. Entonces,
Habíamos dicho que cuando los papás están de acuerdo, se hace lo que los papás quieren, ¿no? Entonces, si los papás deciden votar los 2 por 1 por hamburguesa, entonces se van a comer hamburguesa. Y si los dos dicen, no, es pollo, aunque los hijos digan hamburguesa, ¿no es cierto? Es pollo, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay mayoría, es decir, por ejemplo, si es que 3 se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Se van a comer lo que los 3 se pongan de acuerdo. Miren, funciona. Y si es que hay un empate, ¿no es cierto? Por ejemplo, Susana y mamá quieren ir a comer hamburguesa, pero papá y José quieren ir a comer pollo, entonces comen pollo. 0, ¿no? Entonces sí se dan cuenta que sí sirve la lógica, la equivalencia de funciones. La equivalencia de funciones sí sirve, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Mi pregunta es, si las dos funciones hacen lo mismo, ¿y por qué no aplico la que menos elementos tengo, no la que más elementos pongo? Ya, es una buena pregunta. La razón por la que se utiliza la lógica mixta o se utiliza la equivalencia de funciones es porque las compuertas NAND y las compuertas NOR tienen mejor tiempo de respuesta. Entonces, al tener mejor tiempo de respuesta, ¿no es cierto? Al tener mejor tiempo de respuesta, lo que sucede es que son más eficientes, los circuitos son más eficientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos circuitos de aquí, ¿no es cierto? En la vida real se vuelven más eficientes, entonces por eso se busca hacer todo, una vez que ya se tenga el diseño lógico, se busca hacer todo en función de NAND o en función de NOR, por la eficiencia, por la velocidad de respuesta. Inge, o sea que hay más precisión en la respuesta. No precisión. Los dos son precisos. Los dos son precisos y los dos son exactos, ¿no? Miren, ninguno se equivoca. Los dos son precisos, miren. La única diferencia es que estos son más rápidos, los de abajo, las NAND y la NOR. Los de abajo son más rápidos. Por eso es que se busca hacer con NAND y con NOR. Gracias, Inge. por tu explicación. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bien, otra de las razones por las que se implementa esto es porque siempre, o bueno, casi siempre en los sistemas digitales se suele colocar las entradas con su negación, ¿no? Entonces, entrada con su negación, entrada con su negación, entrada con su negación. Entonces ya no hace falta estar negando, sino simplemente buscar la negación acá arriba, ¿no? Acá arriba. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dieron cuenta, no sé si lo notaron, pero aquí yo tengo P y M negado, ¿no? P negado y M negado. Y aquí otra vez tengo, a ver, ¿dónde es? Bueno, aquí es J y S. Acá, otra vez tengo P, ¿no es cierto? Y M negado. Cuando pude haber, simplemente me pude haber colgado de la misma negación, ¿no? ¿Sí está entendido? O sea, se ve independientemente que está conectado. Aquí lo hice así porque, bueno, porque lo estaba indicando, ¿no? Pero lo que les decía, ¿no? O sea, si es que yo lo negara acá todo, ¿no? Niego P, niego M, niego J, niego S, ¿no es cierto? Después acá simplemente solo busco la negación, ¿no? ¿Sí me explico? La negación, ¿dónde está esta variable negada? Y me cuelgo acá arriba, ¿ya? Eso es lo que les intento explicar. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez?